El 12 de septiembre de 2017, Apple celebró por primera vez un evento en el Teatro Steve Jobs. Está situado en una ladera con vistas privilegiadas al gigantesco edificio circular Apple Park que se abastece al 100% con energía renovable. El exterior del Teatro Steve Jobs tiene forma circular. Las paredes son de vidrio transparente y sostienen una cúpula plana de apariencia metálica. El auditorio está sumergido en la ladera. Se accede por dos escaleras semicirculares que conducen al vestíbulo, o por dos ascensores cilíndricos que giran mientras bajan. Es un espacio sin columnas con capacidad para 1000 personas. Después de un año, ¿qué actividad registra este campus de 260.000 metros cuadrados? ¿Y cómo ha cambiado el entorno natural del complejo del Apple Park? El Apple Park y el Steve Jobs Theater en general este año son muy diferentes a como los vimos el año pasado. Recordemos que el año pasado acaban de inaugurarlo y apenas había trasladado toda la gente que tenía que trabajar en las oficinas. Y este año, claro, cuando llegamos, por ejemplo, con el shuttle, con el bus que nos llevaba desde el hotel al Apple Park, conseguimos ya ver dentro del anillo, dentro de las oficinas del anillo, gente trabajando, gente saliendo de salas, gente paseando por los pasillos, el hervidero que da el día a día, ¿no? Que yo creo que es lo que diferencia mucho, ha sido la gran diferencia con respecto al año pasado. Además había muchísima gente moviéndose en bicicleta, allí tienen unas paradas de bicicleta para que la gente se pueda mover alrededor de todo el campus. Bueno, ya se notaba mucha más vida y, por ejemplo, la vegetación, los árboles que el año pasado estaban recién plantados, ahora ya han crecido más, todo está mucho más verde, mucho más bonito y es un poco más parecido a las infografías que veíamos al principio del proyecto y que, bueno, ya se asemejan ya a lo que es el día a día y la realidad una vez que llegas ahí. Ya se notan que las oficinas están funcionando al 100%. Y eso es buena señal porque significa que pronto veremos resultados directamente creados desde el Apple Park. Es la segunda vez que Pedro Aznar ha tenido la oportunidad de vivir el evento especial de presentación de los nuevos productos de Apple en el Apple Park. Un viaje a Cupertino emocionante. Ir al Apple Park, como ya entenderéis, es una experiencia que no se puede olvidar, haya sido una o dos veces. El año pasado fue muy especial porque fue la inauguración del Apple Park en sí y la primera keynote en el Steve Jobs Theater. Bienvenidos al auditorio Steve Jobs desde dentro. Ahora mismo estamos debajo de la gran circunferencia de 50,4 metros cuadrados. Como veis, es prácticamente como si estuviéramos dentro de una pequeña nave espacial. Toda la prensa internacional está aquí. Bajaremos por unas escaleras que están situadas justo aquí. Una especie de elevadores circulares que acompañan además a unas escaleras que se puede bajar muy cerquita. Pero este año ha sido igual de emocionante o incluso más, porque ya ves toda la vida dentro del campus, ves a toda la gente ya trabajando allí, todo lo que se cuece por allí y sobre todo ves que aquellos lugares, yo me pensaba mucho cuando íbamos en el autobús hacia el Apple Park, que aquellas calles, aquella zona es por donde estaba Steve Jobs y por donde pasó toda la historia de Apple, ¿no? Estábamos en una zona en la que toda la historia de Apple fue donde nació. Yo me paraba de fijarme en algunas de las casitas que habían por allí, eran muy similares a las casas a la casa donde el famoso garaje de Steve Jobs y la verdad es que pues estás un poco en el corazón de la tecnología, en el corazón donde empezó a hervir todo lo que hoy en día conocemos con la empresa, ¿no? Y sobre todo yo creo que tienen un legado muy cuidado allí en Apple. El Apple Park sin duda alguna es el último producto de Steve Jobs y estar por allí, pasear por allí, ver las oficinas, ver cada detalle que lo tienen medido al mínimo detalle y todo es una coreografía perfecta de que toda la gente sabe dónde tiene que estar y sabe lo que tiene que hacer. La verdad es que es alucinante y desde luego es muy difícil no emocionarse cuando entras al Steve Jobs Theater o cuando pasas por debajo de esas letras con su nombre justo para entrar al auditorio. Es también bastante emocionante y se nota el respeto que Apple pone en ese auditorio y sobre todo con el nombre de Steve Jobs, que para ellos sin duda es mucho más que un fundador, es una filosofía y sigue estando en el ADN del Apple actual y yo creo que estará durante muchísimos años. El Apple Park tiene un diámetro de 510 metros. El coste del proyecto se estima en $5.000 millones y fue diseñado por el arquitecto británico Norman Foster. Si te ha gustado este vídeo, compártelo con tus amigos y deja tu opinión en los comentarios para seguir la conversación. Suscríbete para no perderte ningún vídeo y activa la campanita para recibir una notificación de contenido nuevo.